Muy bien, suena a Científicos del Palo haciendo para qué sirve pensar. Ya estamos en vivo por Instagram también, como les comentaba, nos encuentran en esa red como Radio Tortuga. Y ya está con nosotros nuestro columnista del día de hoy. Hoy es Día de Ciencia Vecina, columna de la Comunidad Científica para Bachasca. Esta columna que, como siempre les comento, es rotativa. Así que en este caso, nuestro invitado del día de hoy, nuestro columnista en esta jornada de lunes 19 de mayo, es el señor Lucas Paisino, a quien yo mismo le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buen día. Muy buen día. Muchísimas gracias por llegarte. Lucas es licenciado y doctor en química e investigador del CONICET en el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que depende de la Asociación de la Vivienda Económica y el CONICET, si estoy en lo correcto. Exacto. La licenciatura y el doctorado en química son de la UNC. Exactamente, sí. Hice la carrera de grado ahí en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el doctorado también. Bien. Bueno, comentar un poquito, Lucas, ¿de qué va a tratar la columna de hoy? Bueno, hoy, primero, digamos, agradecerle a la radio y bueno, a toda la comunidad, digamos, científica de Parabachasca que, bueno, estamos impulsando esta columna, este espacio, para, bueno, contar un poco el trabajo que hacemos desde el CONICET, desde las universidades. Bueno, agradecerle también a Leticia, que estuvo hace un rato hablando sobre, bueno, la problemática que tenemos en el país, digamos, y en el sector particularmente, hacer esa pequeña referencia. No me voy a poner a hablar de lo que ya más o menos sabemos. Sí. Así que hoy vamos a hablar de la basura. Bueno. Un poco el tema ¿qué es la basura, digamos? ¿Qué es la basura? Bueno, vamos entonces. ¿Qué es la basura? Empezó por ahí. Y bueno, esa pregunta puede tener, digamos, ¿qué es la basura, digamos? La basura en general es lo que no nos sirve. Cuando agarramos un paquete de galletitas, nos comemos la galletita y el plástico del paquete, eso sería la basura, digamos, son cosas que no sirven, que no tienen valor. Y lo más importante, digamos, que son producidas por la actividad humana, ¿no? La basura está producida por la actividad humana, sí. Por definición. Entonces, en todos los sistemas, digamos, humanos, se genera esta basura que en realidad no dejan de ser recursos, ¿no? La basura se puede pensar como basura, como algo que no nos sirve, que tiene que ir a un enterramiento, a un basural, que la tenemos que quemar, sacárnosla de encima, ¿no? Eso, digamos, históricamente la basura es eso. Pero bueno, en los tiempos que corren, como humanidad no nos podemos estar dando el lujo de estar tirando recursos, tirando energía a los enterramientos, a los tachos de basura. Sí. Porque, bueno, son recursos muy valiosos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental y estratégico para, bueno, desarrollar, la vida en la Tierra, ¿no? Sí. La vida nuestra en la Tierra. Pero pienso, quizá lo estoy diciendo una burrada, también para eso vienen ustedes, para ayudarme a desenredar ciertas ideas o ciertos conceptos. Voy a decir que el tirar, o capaz me malinterprete, estás desperdiciando desechando, en este caso, creo que la palabra más acorde, recursos para el sostenimiento de la vida en la Tierra. Teniendo en cuenta el trabajo residual, de reciclado y eso, ¿no termina siendo útil también que la gente tire? Y útil, bueno, en realidad... O productivo al menos. Es parte del sistema de consumo, ¿no? De producción y consumo, en el cual estamos hoy. Sí. Como humanidad, ¿no? Porque esto es más o menos, ocurre más o menos lo mismo esto en Altagracia que en algún pueblito de Estados Unidos o algún pueblito de África, ¿no? Donde está la cadena esta productiva, digamos, que se producen cosas y bienes que necesitamos, ¿no? Para desarrollar la vida, para alimentarnos, pero con esta lógica de consumir, usar y tirar, ¿no? Sí. Algunas cosas sí realmente no tienen tanta utilidad y otras se le podría dar alguna utilidad, pero el sistema ya funciona así, no es que
está bueno que tiremos basura, que generemos basura. ¿Sí? Como sistema, digamos, también hay que, bueno, un ejemplo, ¿no? De sistemas, no todos los sistemas de producción, de consumo y de sostenimiento de la vida, digamos, de una vida, tienen que generar basura, ¿no? Por ejemplo, los sistemas naturales, ¿sí? Son sistemas donde el residuo, digamos, o el desperdicio de un proceso Sí. es usado por otro proceso, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cómo lo hace la naturaleza? Bueno, utilizando un montón de maquinaria biológica, enzimática, bichos, las cosas que se pudren y después vienen los hongos y transforman eso y terminan generando los nutrientes para que vuelva a crecer, por ejemplo, el próximo ciclo de generación, digamos, de materiales en la lógica de ese sistema natural, ¿no? Sí. Y así se sostienen indefinidamente, ¿no? Durante mucho tiempo. Y ahí el concepto de basura, ¿sí? No tiene sentido. Esto que hablamos al principio, de que Sí, la basura sí, es algo que no nos sirve, que le damos poco valor, que es algo que hay que tirar, quemar. En la naturaleza no existe. No existe La naturaleza no produce basura. Eso es algo que está escrito en varios libros, que Sí. me gusta siempre Aclarar o resaltar. resaltarlo, ¿sí? Esto que la naturaleza no produce basura, sino que la basura es propiamente Sí. de la actividad humana. Bien. Es algo que surge por la actividad humana, hecha de la forma que la venimos haciendo, ¿no? Porque también es una realidad que hay sistemas donde los humanos intervienen o han intervenido, digamos, los pueblos originarios alrededor de todo el mundo, Sí. donde, bueno, eran sistemas en armonía con la naturaleza y donde el concepto de basura no existía. No existía porque, por esto mismo, digamos, de que, bueno, todos los residuos, digamos, o el desperdicio de un proceso, o se usaban para otro proceso, o si no, o tal vez, digamos, si era algo que se desechaba, era de origen biológico. Por ejemplo, las hojas. Sí. Entonces, algo que vemos en esta época, están todas las veredas llenas de hojas. Y están todas las veredas, una semana están las hojas, la otra semana están todas las hojas metidas dentro de una bolsa. Sí. De plástico, ¿no? Entonces ahí tenemos materiales que vienen de un ciclo biológico que pueden ser sustrato, alimentos para, por ejemplo, hacer un compost, pero mezclado con una bolsa de plástico. Y esa bolsa de plástico viene de otro sistema, que podemos llamar la tecnósfera, ¿no? El sistema industrial, digamos. Bueno, y esa bolsa ya sabemos que no se va a degradar ni se va a compostar. Entonces eso es uno de los errores, digamos, que estamos cometiendo, de estar mezclando, ¿sí? Materiales que vienen de procesos que se pueden regenerar, digamos, por vías biológicas, Sí. con procesos que se pueden regenerar por esto que vos decías del reciclado. El reciclado como lo pensamos en general, ¿no? De derretir el plástico y volver a hacer una bolsa, por ejemplo. Sí. Que ahí perdemos, ahí se corta el ciclo. Y sí, cuando mezclamos los ciclos, después es muy costoso separarlos. Costoso económicamente, ambientalmente, laboralmente. Entonces esa bolsa con hoja termina en un basural. Sí. Y bueno, y ahí ya todo se puede volver a separar y a trabajar, pero ya eso en la práctica es inviable, ¿no? Así que... Bien. Y en el caso tuyo, Lucas, te pregunto este tipo de esta investigación que desarrollaste o que estás aquí exponiendo, ¿lográs aplicarla dentro del laburo que hoy desempeñas? Bueno, sí, nosotros trabajamos específicamente en esto de utilizar basura, digamos, como materia prima. Hay un concepto, esto que yo lo mencioné recién, respecto a lo que pasa en los ciclos naturales, Sí. ¿sí? Que eso nosotros lo estamos copiando o queriendo copiar, ¿sí? Con una forma de producción y de consumo que se llama economía circular. Que eso está muy en boga hoy, hay mucha propaganda sobre eso, desde el gobierno de la provincia se están haciendo algunas cosas.
la Municipalidad de Córdoba también, digamos, como que los gobiernos están usando eso. En Córdoba se hace la cumbre esta de economía circular, Sí. que se hace todos los años, que nosotros participamos, y invito a, bueno, el que quiere ir también, ya que estamos, no sé en qué fecha es, pero está interesante. Y eso de la economía circular ¿qué es? Bueno, es esto mismo que hace la naturaleza, empezar a pensar los desechos o la basura, digamos, lo que queda de un proceso, ¿sí? O de haber consumido algo, bueno, usar eso como materia prima, ese material, como materia prima para un nuevo proceso. Bien. Y así sucesivamente, ¿no? Y que el residuo de ese proceso sea después el insumo para otro o para ese mismo. Bueno, ahí ya se ramifica y puede empezar a pensar procesos nuevos o el reciclado circular, que es, por ejemplo, una botella de gaseosa, agarrar, derretirla y hacer plástico para hacer otra botella. Eso es lo que, cuando uno habla de reciclado, eso es estrictamente reciclar. Sí. Después hay un montón de líneas, digamos, que con esa botella vos podés hacer fleje, podés hacer tipo cintitas para hacer tejidos, o podés hacer una maceta, o lo podés derretir y hacer, bueno, estos flejes que se usan para atar los ladrillos, por ejemplo, en los palets. Sí. Un montón de cosas que no son la botella. Bueno, eso también es reciclar, pero bueno, tiene una jerarquía, desde el punto de vista del reciclado, tiene una jerarquía menor a reciclar la botella para hacer la botella de vuelta, ¿no? De todas formas, la idea de la economía circular es esta, un poco imitar a la naturaleza en ese sentido, Sí. y de ir utilizando los residuos o los desechos de un proceso o de una actividad que vayan a generar otra actividad económica, ¿no? Y económica no solo para producir dinero, sino para, bueno, suplir, digamos, las necesidades, alguna necesidad que tengamos como sociedad. Y bueno, nosotros en ese sentido desarrollamos tecnología, Sí. que está pensada con esta idea de la economía circular, ¿no? Entonces, prácticamente siempre decimos que trabajamos con basura. Sí. Nos gusta decir eso, pero en realidad, bueno, ya me quedó claro que esa basura tiene un valor y hay que pensarla como materia prima, ¿no? Bien, la idea es cambiar te lo pregunto, ¿la idea es cambiar el concepto o resaltar o darle otro foco al concepto de basura? Porque estás diciendo... Bueno, idealmente, pensando así, ya volamos un poco, imaginamos... Vamos a hablar un poco filosófico. Existe el concepto de basura cero, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunas comunidades pequeñas donde la basura cero, digamos, lo están logrando. Porque, bueno, es un esfuerzo y es una decisión también. Sí. Y se puede, digamos, generar basura cero, o sea, basura pensando en esto que no nos sirve, que no se puede reciclar, que no se puede compostar, y que sí o sí, digamos, lo más viable hoy en día es tirarlo a un basural, a un pozo y taparlo con tierra. El problema es que hoy estamos haciendo eso con el 90% de los residuos, y en realidad podríamos estar enterrando, digamos, solamente el 10% de los que hoy producimos como residuos. ¿Por qué? Porque la mitad de los residuos son orgánicos, es comida. Ese residuo se puede compostar, obviamente que no es barato, no es simple, la logística es complicada, pero hay algunos municipios acá en la provincia de Córdoba, bueno, en el país también y en el mundo, donde sí se impulsan, digamos, de los ámbitos públicos en general, desde los gobiernos locales, esa forma de gestionar. Esa conducta también, o promover ese hábito de separar los residuos, los tachos de distintos colores, toda esta cuestión en pos del bienestar ambiental. Es el granito de arena, porque también si tenemos la desproporción entre, al menos desde mi punto de vista,
de acciones para promover el cuidado del ambiente y acciones que se ejecutan en contra o en detrimento del medio ambiente es bastante grande. Sí, sí, es así. Y bueno, este concepto de basura cero se puede lograr, sí, es muy costoso, es medio utópico, Sí. pero bueno, la idea, todas las cosas que hacemos primero fueron una idea. Bueno, esta idea de basura cero está dando vueltas hace ya varios años. Pero bueno, hoy a nivel práctico es medio difícil lograrlo, pero sí hay un montón de alternativas que pueden ir en ese sentido, ¿no? Sí. Por ejemplo, el compost domiciliario o el compost municipal. Eso ya habilita también a que toda la parte reciclable, los plásticos, el cartón, el papel, todo eso sea más fácil de reciclar y se recicle en más cantidad. Porque la materia orgánica en general cuando va mezclada con otros residuos que se pueden reciclar, los contamina y bueno, ya hace inviable el reciclado, le baja el precio y bueno, le baja la calidad a esa materia prima secundaria, digamos, que uno necesita para el otro proceso, ¿no? Sí, sí. En el caso bueno, de la promoción de esto, hoy por hoy, qué ruido hace o qué genera el hecho de, bueno, tener un gobierno nacional que va hacia el de financiamiento de programas que apoyan o que promueven este tipo de prácticas y programas, como decías, municipales que van enfocados a esto? Sí, bueno, desde el gobierno nacional se niega el cambio climático, por ejemplo, y bueno, el tema de la basura, digamos, obviamente es parte del mismo problema ambiental global que tenemos, y cuando se están impulsando proyectos, ¿sí?, de economía circular o de pensar qué hacer, tanto desde el ámbito, en general del ámbito gubernamental a nivel mundial, se está pensando qué hacer, es una de las líneas que hoy se están financiando para ciencia y tecnología sobre economía circular, ¿no? Cuando hoy se está pensando en eso, hoy hace rato, bueno, desde el gobierno nacional todo eso está bastante frenado, digamos, apagado, y de hecho se niega el problema. Entonces ya desde ese punto de vista, si negamos el problema, no podemos hacer nada. Sí. Pero bueno, ahí sí cobran mucha importancia, digamos, también los gobiernos locales en ese sentido, porque bueno, son los que están en el territorio y los que más poder de acción tienen, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con municipios y bueno, son los que tienen el problema además, porque desde el punto de vista legal, los municipios tienen que hacer cargo de la gestión de los residuos y bueno, ya se gasta un dinero en gestionar esos residuos, que gestionar esos residuos en general es llevarlo a un enterramiento, ¿no? Sí. A un tacho de basura, Sí. o prenderlo fuego en algún basural a cielo abierto, que lamentablemente hasta el día de hoy todavía, digamos, hay, digamos, en todo el territorio nacional, ¿no? Pero bueno, desde los gobiernos locales es más fácil transformar, ¿no?, también esas realidades que hoy están gastando dinero, ¿no?, en tirar la basura, digamos, en enterrarla. Y bueno, y un poco la propuesta nuestra también con los gobiernos es, bueno, pensemos cómo podemos hacer para que parte de esa plata que hoy es un gasto, porque si lo usas para tirar, la estás gastando. Sí, la estás gastando. Entonces, que vuelva de alguna forma. Entonces empezar a pensar, a cambiar un poco la cabeza ahí, que ese dinero, digamos, en vez de pensarlo como un gasto, pensarlo como una inversión, pero ya esa inversión que sea para hacer algo, ¿no? Para meter algún proceso de economía circular, para la revalorización, ¿no?, de estos desechos. Bien. Hoy por hoy, ¿cuántos municipios trabajan con ustedes? Bueno, si se tiene un estimado, sí, tampoco te voy a pedir. No, tengo ahí más o menos un estimado. Te cuento un poco lo que nosotros no nos abocamos específicamente al tema de los residuos. Sí. Como en la gestión del residuo, ¿no?, sino que desarrollamos tecnología que está pensada a partir de usar residuos como materia prima, ¿no? Bien. Y las tecnologías que desarrollamos son en el ámbito de los materiales de construcción.
Bien. ¿sí? ¿De qué tipo ladrillo? Ladrillos, Los famosos ecoladrillos. el ecoladrillo, ¿en qué sentido? El ladrillo ese que se hace con botellas, Pero la botella de plástico, la de plástico. hay una que es la botella de plástico llena de Sí, papelitos. claro. Eso no. Eso es Bien. un desarrollo que tiene ya varios años y tiene algunos problemas desde el punto de vista técnico. Ajá. ¿Sí? No, nosotros desarrollamos un ladrillo que se llama ladrillo de PET, por ejemplo, ya hace Sí. unos años, que es la botella picada mezclada con cemento, ¿no? Ese sí un desarrollo del CEBE. Después hay tejas, placas, perfilería de plástico, de madera plástica. Sí. Estamos haciendo también algo de biomateriales, ¿sí? Materiales biobasados que son totalmente compostables. Ujú. Y hoy estamos trabajando en la idea de desarrollar materiales que sean 100% reciclados, que no tengan componentes que vengan, bueno, que sean vírgenes, ¿no? Sí. Así que, bueno, esos desarrollos tecnológicos, algunos municipios que están interesados, estos pequeños proyectos de producción de economía circular entran en municipios donde ya tienen una trayectoria, algunos años, con el tema de la gestión y la separación de residuos, la venta incluso. Son sistemas muy complejos, donde, bueno, por ahí conviene vender un plástico, un plástico que es de muy buena calidad y se paga bien en el mercado. Bueno, al municipio le conviene venderlo antes que hacer un emprendimiento productivo en el territorio, ¿no? La tecnología que más hemos transferido, ¿sí? Porque ya tiene más de 20 años de desarrollo. En el 2003 se empezó el desarrollo y se lograron las certificaciones en el año 2008. Y a partir de ahí se empezaron, bueno, a trabajar con municipios, y sobre esa tecnología del ladrillo de PET ya hemos dado más de 70 capacitaciones, tanto a gobiernos locales como algunos gobiernos provinciales, y a ONGs, a algunas cooperativas también, a algunas empresas muy pequeñas, algunos emprendedores. Y actualmente en el país están funcionando así, que tenemos conocimiento también, porque por ahí nosotros perdemos un poco el contacto, pero con los que estamos en contacto y son emprendimientos que están teniendo una viabilidad, digamos, productiva, estamos más o menos, hay 3, 4 emprendimientos municipales. Uh-huh. Uno es el de Junín de Mendoza, otro es la municipalidad de Crespo, en Entre Ríos. Sí. Y el IPBU de la provincia de Santiago del Estero, también ellos están llevando el proyecto adelante. Esos son los emprendimientos, son 3, digamos, emprendimientos que están funcionando de manera sostenida en el tiempo también, ¿no? Que eso por ahí es algo difícil, pero como te digo, estos municipios o este emprendimiento del IPBU ya tenían ellos toda una trayectoria con el tema de reciclado de materiales, de separación, ¿sí? Y este proceso de economía circular, bueno, es para darle valor en el lugar, ¿no? A ese residuo y no solamente obtener un rédito económico, ¿no? Bien. Llegan preguntas al WhatsApp, al 3547-531-531. En este caso escribía Yara. Pregunta para el columnista. Dice: el término de economía circular tomó notoriedad también por la ropa. Que es cierto esto, se ve mucho. Hace poco incluso estuvimos conversando con una representante de un colegio que nos decía que se hacía la feria de economía circular, porque también para combatir el exceso de producción. Dice, ¿en qué otros, porque vos mencionaste la construcción también, ¿en qué otros campos se puede aplicar este concepto? Y este concepto se puede aplicar en cualquier, digamos, campo, digamos, de producción, en la escala que también uno se imagine. Por ejemplo, esto de la ropa, estrictamente las ferias circulares de ropa, ¿sí? No son procesos de economía circular, porque no hay una transformación, no hay un desecho ahí, por ejemplo. Sí. Eso es un proceso más de reutilización, Uh-huh. podríamos decir.
la reutilización de esa ropa, porque se usa la ropa tal cual estaba, nada más que pasa de manos. Pero bueno, como concepto está bueno porque si uno piensa, no, esta ropa a mí no me sirve, bueno, sería un desecho de mi ropero, digamos. Bueno, pero y lo puede usar otro, ¿no? Pues se puede vender, se puede regalar, lo que sea. Sí. Y ahí, bueno, se genera un proceso económico donde sería análogo a algo de economía circular, ¿no? Bien. ¿Qué otro en qué industria? Digamos, este concepto de economía circular está aplicado, por ejemplo, en la industria química. Eso se aplica desde que se piensa una industria química. Por ejemplo, en Río Tercero está el polo de industria química de la industria petroquímica, está la fábrica militar y Atanor, por ejemplo, ahí hay tres empresas Sí. que están todas juntas. ¿Por qué? Porque el proceso químico de en general los procesos químicos hay subproductos. Por ejemplo, bueno, algún gas que en general se produce. Y ese gas es un desecho, que es del proceso que la empresa 1 está produciendo. Bueno, ese gas se puede tirar a la atmósfera y lo tiramos así, lo venteamos y lo estamos perdiendo, ¿no? Bueno, ahí en Río Tercero, por ejemplo, hay un proceso donde el gas que produce una empresa, digamos, lo capta otro, pero ya por una cañería, está diseñado desde el vamos, este proceso de economía circular, ¿no? Bien. ¿Por qué? Para eficientizar, digamos, los procesos y también para que sea más redituable económicamente, ¿no? Eso desde el vamos, o sea, en el origen es esa, la parte económica. Por ejemplo, la historia de cómo se inventó el polietileno, que el polietileno es el plástico de la bolsa, sí. Tiene un poco que ver con esto. Lo desarrolló la fábrica esta DuPont, una química de Estados Unidos, y la historia cuenta que era una petroquímica que hacían del petróleo, iban purificando distintos elementos, y el etileno, que es un gas, lo tiraban ahí por una torre y lo prendían fuego. Y lo que se cuenta, bueno, es que ahí los directivos de la empresa dicen, bueno, pero ¿qué estamos tirando ahí por ese? No, etileno. Bueno, hagamos algo con ese etileno. Bueno, y en ese momento, bueno, con ya el desarrollo, digamos, que tenía la industria química y la parte científica también, bueno, se pudo usar ese gas para hacer el plástico este polietileno, que no. Por un lado es un material excelente y por otro lado hoy estamos rodeados de polietileno en toda nuestra vida, en todo nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, los procesos de economía circular, por ejemplo, en la industria química andan muy bien. En la industria de la construcción, la reutilización de escombros data desde que se tiene idea de que la humanidad construía, digamos, empezó a construir. Después, en el campo, por ejemplo, cuando se cosecha, se saca el grano, pero por ejemplo, la materia orgánica, ¿sí? Que eso queda en el mismo campo, por ejemplo. Pero bueno, ahí no se haría tanto de economía circular, sino algún residuo, por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, en la parte de construcción, todo lo que es bioconstrucción, por ejemplo, hay una técnica que se llama quincha, que son estructuras de madera donde el relleno se hace con paja, o incluso hay una técnica que se llama fardo de paja, que las paredes se hacen con fardos de paja. Bueno, esos fardos de paja en principio son un residuo de la industria agrícola. Y bueno, eso es un insumo o una materia prima para construir un muro, por ejemplo. Y bueno, en realidad se puede pensar en cualquier ámbito. En cualquier ámbito productivo. Sí. Bien. Ahí hay que tener imaginación y bueno, y un poco de conocimiento. Y conocimiento también, sí. Bien, Lucas, ya para ir cerrando, al margen ya de lo que te pueda llegar a preguntar, prefiero cederte el espacio para que puedas concluir y aportar los datos complementarios que por ahí no te consulte. Bueno, ¿qué puedo
Si es que te quedó algo, claramente. No, algo importante, digamos, a rescatar sobre el trabajo que hacemos particularmente en el SEBE, Sí. en la Asociación de Vivienda Económica. La idea también es esa, que puedas comentarnos un poco qué estás haciendo hoy por hoy. Sí, bueno, un poco para cerrar, digamos, focalizar ahí un poco la importancia de lo que hacemos desde nuestro centro. Nuestro centro se concibió para desarrollar tecnología y para estar en contacto con el medio local, con las comunidades, con la gente de los barrios, digamos, y atacando, digamos, o aportando desde la ciencia y desde la tecnología el granito de arena para, intentar resolver o abordar, no vamos a decir resolver porque abordar algunos problemas a nivel local, ¿no? Acá en el territorio, en Córdoba, en Argentina, por ahí hacemos cosas que también se pueden pensar universalmente, pero nuestro trabajo está abocado fundamentalmente, no solo del área esta de reciclado, sino de todas las áreas del instituto, que son muy interdisciplinares y abarcan problemas del hábitat desde varios aspectos, pero bueno, abocado a la realidad local, ¿no? Y a desarrollar incluso tecnología en conjunto, ¿no? Con empresas, con comunidades, con la gente, ¿no? Así que eso me parece como un poco para cerrar, quería hacer esa aclaración. En estos tiempos donde parece que la ciencia es un lujo, en realidad lo que tenemos que pensar es cómo apalancar, ¿no? Y ayudarnos de la ciencia, de las herramientas que nos da la ciencia, la tecnología, para abordar todos los problemas graves que tenemos, ¿no? Más que pensar que la ciencia es un lujo, ¿no? Buenísimo, Lucas. Bueno, excelente el aporte como el de cada uno de tus compañeros que han pasado por acá. Así que te agradecemos la visita a Radio Tortuga. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, muy cómodo, la verdad. Bueno, me alegro que haya sido así. De este lado puedo decir lo mismo. Así que, cuando dé vuelta la rueda, te esperamos nuevamente. Sí, cuando tenemos ahí varios temas más para hablar, por ejemplo, materiales de baja energía incorporada que no hemos hablado. Muy bien. Bueno, queda ahí pendiente, tanto eso, ya sea para un tema nuevo o para profundizar en lo que estuvimos conversando hoy. Lo que haces cuando toque venir de vuelta, te esperamos por acá. Dale. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y a toda la audiencia.